Resumen de la obra La mujer de 30 años Balzac. La obra La mujer de 30 años se abre con una mirada crítica y compasiva hacia la juventud femenina en la Francia de comienzos del siglo XIX, una etapa marcada por la inexperiencia, la presión social y las decisiones tomadas con apresuramiento. Balzac introduce desde el inicio a Julie de Aiglemont como una joven sensible, educada en un ambiente protegido, cuyo carácter se ha formado más en la lectura de novelas románticas que en la observación realista del mundo. Julie encarna a muchas mujeres de su tiempo, soñadora, obediente, convencida de que el matrimonio representa la culminación natural de la felicidad. El contexto histórico influye de manera decisiva en su destino. Francia sale de un periodo de convulsiones políticas, y el prestigio militar sigue siendo una fuente de admiración social. En este entorno aparece el coronel Victor de Aiglemont, un hombre de porte elegante y reputación honorable, cuya experiencia en el ejército le otorga un aura de seguridad y autoridad. Julie, impresionada por su figura y alentada por su familia, cree ver en él al héroe ideal que colmará sus expectativas sentimentales. Balzac describe con detalle el proceso que conduce al matrimonio, subrayando la falta de verdadero conocimiento entre los futuros esposos. Julie no ama al coronel desde una comprensión profunda de su carácter, sino desde una idealización construida por su juventud y su imaginación. Victor, por su parte, observa a Julie más como un adorno delicado y virtuoso que como un espíritu complejo con necesidades emocionales propias. Esta asimetría inicial siembra la semilla de los conflictos posteriores. Tras la boda, la realidad comienza a imponerse con rapidez. Julie descubre que su esposo, aunque honorable y correcto, carece de la sensibilidad que ella anhela. Víctor es un hombre rígido, moldeado por la disciplina militar, poco dado a la introspección o al diálogo emocional. Su concepción del matrimonio se apoya en el deber, la estabilidad y el orden, no en la complicidad ni en el afecto profundo. Julie, que esperaba ternura, comprensión y entusiasmo compartido, empieza a experimentar una decepción silenciosa. Balzac se detiene en la psicología de Julie durante este periodo inicial del matrimonio. La joven esposa no se revela ni expresa abiertamente su descontento. Educada para la obediencia y la resignación, interioriza su frustración y trata de convencerse de que su infelicidad es pasajera o incluso culpable. El autor retrata con precisión el proceso mediante el cual una mujer aprende a ocultar sus emociones para adaptarse a un modelo social que no admite el cuestionamiento femenino. La maternidad, lejos de ofrecer el consuelo esperado, intensifica el aislamiento de Julie. Aunque ama a sus hijos, siente que su vida se reduce a una sucesión de deberes sin recompensa emocional. Víctor continúa ausente en lo afectivo, concentrado en su carrera y en la imagen pública de su familia. Julie comienza a percibir que su juventud se consume sin haber conocido la plenitud prometida por el matrimonio. Cumple una función esencial en la estructura de la obra, establece el contraste entre las ilusiones de la juventud y la dureza de la realidad conyugal. Balzac no presenta a Víctor como un villano, sino como un producto de su tiempo, incapaz de comprender la complejidad emocional de su esposa. Tampoco idealiza a Julie como una heroína rebelde, sino como una mujer atrapada en las limitaciones sociales y morales de su época. Así, La mujer de 30 años se anuncia desde sus primeras páginas como una reflexión profunda sobre el destino femenino, el matrimonio y el desgaste silencioso de las ilusiones. Julie inicia un camino de aprendizaje doloroso, cuyo verdadero significado solo se revelará con el paso del tiempo, cuando la experiencia sustituya a la ingenuidad y la conciencia madura nazca de la desilusión. Con el paso de los años, Julie de Aiglemont comienza a comprender con mayor claridad la naturaleza de su matrimonio. La juventud, que en el capítulo anterior aparecía como una fuerza llena de expectativas y fantasías, da paso a una etapa de observación más lúcida. Julie ya no interpreta los silencios de su esposo como simples distracciones ni justifica su frialdad como un rasgo pasajero. Ahora percibe que esa distancia forma parte esencial del carácter de Víctor y que no existe una voluntad real de cambio. Balzac describe este proceso como un despertar lento y doloroso.
Julie no experimenta una revelación súbita, sino una acumulación de pequeñas decepciones cotidianas. Cada conversación truncada, cada gesto de indiferencia y cada decisión tomada sin consultarla refuerzan la sensación de soledad dentro del matrimonio. La casa, que debería ser un espacio de intimidad y complicidad, se transforma en un escenario de formalidades donde ella desempeña su papel con discreción y resignación. La maternidad adquiere un significado ambivalente. Por un lado, los hijos se convierten en el principal refugio emocional de Julie. En ellos deposita el afecto que no puede compartir con su esposo. Por otro lado, la crianza intensifica su dependencia económica y social, reduciendo aún más su margen de acción. Balzac muestra con claridad cómo la condición femenina queda estrechamente ligada a la función materna, limitando cualquier posibilidad de desarrollo personal autónomo. Víctor, por su parte, sigue encarnando el modelo masculino de la época, proveedor, respetable, distante en lo emocional. No es cruel ni deliberadamente injusto, actúa conforme a una concepción del matrimonio basada en el orden y la jerarquía. Esta normalidad aparente es precisamente lo que vuelve más dolorosa la situación de Julie, ya que no existe un conflicto abierto que permita una ruptura clara. La infelicidad se presenta como algo invisible, difícil de explicar y aún más difícil de combatir. A lo largo de este capítulo, Balzac introduce una reflexión profunda sobre el sacrificio femenino. Julie empieza a comprender que su vida se sostiene sobre renuncias silenciosas. Ha sacrificado sus sueños juveniles, su deseo de comprensión afectiva y su necesidad de ser escuchada. La sociedad no solo espera ese sacrificio, sino que lo celebra como una virtud. La mujer discreta, abnegada y silenciosa es considerada un pilar moral, aunque ese ideal se construya sobre su sufrimiento interior. El entorno social refuerza esta dinámica. Las visitas, los compromisos y las apariencias exigen de Julie una compostura constante. En público, el matrimonio de Aiglemont parece ejemplar. Nadie sospecha la melancolía que se oculta tras su cortesía impecable. Balzac subraya la distancia entre la imagen social y la verdad íntima, señalando cómo las convenciones protegen la apariencia del orden mientras ignoran la realidad emocional de quienes lo sostienen. Julie comienza también a desarrollar una forma de introspección que marca un avance en su conciencia personal. Se observa a sí misma con una mezcla de tristeza y lucidez. Reconoce que su error no fue amar, sino amar desde la ignorancia. Esta comprensión no la libera, aunque le permite interpretar su experiencia como parte de una condición compartida por muchas mujeres. En este punto, la protagonista deja de verse como un caso aislado y empieza a intuir una injusticia estructural. Con una sensación de desgaste silencioso. Julie aún es joven, aunque siente que una parte esencial de su vida ya ha quedado atrás. Su rostro conserva la belleza, su comportamiento mantiene la elegancia, aunque su interior se va llenando de una gravedad prematura. Balzac prepara así el tránsito hacia una nueva etapa, donde la experiencia acumulada dará lugar a emociones más complejas y decisiones cargadas de consecuencias. La mujer de 30 años profundiza en el análisis del matrimonio como institución y en la formación de una conciencia femenina marcada por el sacrificio. Julie avanza, paso a paso, hacia una madurez que no ha elegido, moldeada por la renuncia y la observación silenciosa de su propia infelicidad. Al avanzar la vida de Julie de Aiglemont, Balzac sitúa a la protagonista en una etapa decisiva, aquella en la que la experiencia ya no solo produce resignación, sino también un despertar profundo de la conciencia emocional. Julie ha dejado atrás la ingenuidad juvenil y el sometimiento silencioso de los primeros años de matrimonio. Ahora empieza a percibirse como una mujer viva, dotada de sensibilidad, deseo y necesidad de reconocimiento, aspectos que hasta entonces había aprendido a reprimir. Este despertar no se presenta como una rebelión abierta, sino como una transformación interior lenta y cargada de conflicto. Julie observa el mundo con una nueva mirada, más atenta y más crítica. Empieza a comparar su propia vida con la de otras mujeres, especialmente aquellas que parecen disfrutar de una complicidad afectiva con sus esposos.
Estas comparaciones intensifican su insatisfacción, ya que revelan lo que le ha sido negado sin que ella lo advirtiera en su juventud. En este punto de la obra, Balzac introduce la figura de un hombre distinto a Victor de Aiglemont, cuya presencia actúa como un espejo emocional para Julie. Este personaje, sensible y atento, le ofrece una escucha genuina y una comprensión intelectual que su esposo nunca le ha brindado. A través de conversaciones profundas y miradas cargadas de significado, Julie descubre una forma de relación basada en la afinidad espiritual y el respeto emocional. El autor describe con gran sutileza el nacimiento de este sentimiento. No se trata de una pasión desbordada ni de una decisión consciente de traición, sino de una atracción inevitable que surge de una necesidad insatisfecha durante años. Julie se enfrenta por primera vez a la posibilidad de una felicidad distinta, una que no depende del deber ni de la costumbre, sino de la comprensión mutua. Este descubrimiento la sumerge en un conflicto moral intenso. Educada en valores estrictos, Julie percibe su inclinación como una falta grave, incluso cuando no ha cometido ningún acto que la sociedad pudiera condenar abiertamente. Balzac muestra con precisión la dureza de este juicio interior, más severo que cualquier sanción externa. Julie se debate entre su deseo de sentirse viva y su sentido del honor, construido sobre la obediencia y la renuncia. Victor, ajeno a esta tormenta interior, continúa desempeñando su papel habitual. Su indiferencia, lejos de disipar el conflicto, lo acentúa. Julie comprende que su esposo nunca podrá ofrecerle aquello que ha descubierto como esencial para su felicidad. Esta certeza no conduce a una ruptura inmediata, aunque consolida una distancia emocional irreversible entre ambos. El capítulo explora también el impacto de esta transformación en la identidad de Julie. Al reconocerse como una mujer capaz de amar de forma consciente, también se reconoce como alguien que ha sido privada de una elección auténtica. Su matrimonio ya no se presenta como una decisión desafortunada, sino como una imposición social aceptada sin pleno conocimiento. Esta revelación añade una dimensión trágica a su experiencia, ya que el despertar llega cuando el margen de acción parece reducido. Balzac subraya el contraste entre la madurez emocional de Julie y las limitaciones externas que la rodean. A pesar de su lucidez, sigue atrapada en una estructura social que no admite el deseo femenino fuera del matrimonio ni concede legitimidad a sus necesidades afectivas. La protagonista aprende que la conciencia no siempre conduce a la libertad, y que comprender el origen de la infelicidad no garantiza su superación. Con una sensación de tensión contenida, Julie se encuentra en el umbral de una nueva etapa de su vida, marcada por emociones más intensas y decisiones potencialmente irreversibles. La mujer que despierta al deseo también despierta al sufrimiento consciente. Balzac prepara así el terreno para los acontecimientos posteriores, donde el amor, la culpa y las consecuencias sociales se entrelazarán de forma inexorable. En esta etapa de la vida de Julie de Aiglemont, Balzac profundiza en las consecuencias inevitables del despertar emocional descrito en el capítulo anterior. La relación nacida de la afinidad espiritual y la comprensión mutua deja de ser un simple refugio interior y adquiere una presencia más concreta en la vida de Julie. Aunque la protagonista intenta conservar la discreción y el autocontrol, la intensidad del sentimiento transforma su percepción del mundo y de sí misma. El amor que Julie experimenta se presenta como una fuerza reveladora y dolorosa a la vez. Por primera vez, se siente comprendida en su totalidad, escuchada sin juicio y valorada como un ser pensante y sensible. Esta vivencia contrasta de manera radical con la frialdad estructural de su matrimonio. Balzac muestra cómo esta comparación constante intensifica tanto la felicidad momentánea como la culpa persistente. Julie vive este amor con una conciencia trágica. No se abandona a la pasión sin reservas, ni idealiza la posibilidad de una unión plena. Sabe que su situación social, su condición de esposa y madre, y las normas morales de su tiempo convierten este sentimiento en una transgresión, incluso cuando permanece en el ámbito de lo íntimo y lo emocional. La felicidad que experimenta está siempre acompañada por el temor a la pérdida y al castigo.
El conflicto interior se vuelve más agudo a medida que Julie comprende que este amor le ha otorgado una claridad irreversible. Ya no puede regresar a la ignorancia ni conformarse con la resignación anterior. La conciencia adquirida se convierte en una carga. Balzac subraya esta paradoja con precisión: aquello que ilumina el alma también la condena a un sufrimiento más consciente. Victor de Aiglemont continúa representando la estabilidad social y la rigidez moral. Su presencia, aunque distante, se impone como un recordatorio constante de las obligaciones que encadenan a Julie. El matrimonio, que antes se sostenía sobre la costumbre, ahora se percibe como una estructura opresiva. Aún así, Julie no contempla una ruptura abierta. La posibilidad del escándalo y el daño a sus hijos refuerzan su determinación de sostener las apariencias. El entorno social actúa como un tribunal silencioso. Balzac describe con sutileza la vigilancia implícita que rodea a las mujeres de su posición. Cada gesto, cada palabra y cada ausencia adquieren un significado potencialmente peligroso. Julie aprende a vivir bajo una disciplina emocional extrema, ocultando sus sentimientos incluso de quienes la rodean más de cerca. La intensidad del amor prohibido también provoca una transformación física y espiritual en la protagonista. Su belleza adquiere una profundidad nueva, marcada por la experiencia y la emoción contenida. Balzac asocia esta madurez con la figura de la mujer de 30 años, aquella que ha conocido la ilusión, la desilusión y el deseo, y que porta en su mirada una mezcla de serenidad y melancolía. El capítulo se orienta progresivamente hacia la idea del sacrificio como destino. Julie comprende que su amor, aunque verdadero, no puede realizarse plenamente sin destruir los cimientos de su vida. La renuncia aparece entonces como una forma de responsabilidad moral, no impuesta desde fuera, sino asumida desde la conciencia. Esta elección no le proporciona consuelo, aunque reafirma su sentido del deber y su identidad como madre. Balzac no presenta esta renuncia como un acto heroico ni como una simple sumisión. La describe como una pérdida profunda, cargada de dolor silencioso. Julie no se libera del amor al renunciar a él, lo transforma en una herida íntima que marcará su existencia. La mujer que ha despertado al deseo aprende ahora el precio de la lucidez emocional. Con una atmósfera de gravedad y recogimiento, Julie avanza hacia una etapa en la que la experiencia amorosa, lejos de ofrecer plenitud, ha dejado una huella indeleble. La conciencia, una vez adquirida, no se extingue, y el recuerdo de lo que pudo haber sido acompañará a la protagonista como una sombra constante en su camino hacia la madurez definitiva. En el tramo final de La mujer de 30 años, Balzac conduce a Julie de Aiglemont hacia una madurez marcada por la acumulación de pérdidas y la lucidez adquirida a lo largo de su vida. La protagonista ya no es la joven soñadora ni la esposa resignada, ni siquiera la mujer desgarrada por un amor imposible. Ahora se presenta como una figura consciente de las consecuencias de cada elección, modelada por el sufrimiento y la reflexión. El amor que había iluminado brevemente su existencia se ha convertido en un recuerdo persistente. No desaparece, aunque pierde su carácter inmediato y apasionado. Julie aprende a convivir con esa memoria como con una presencia silenciosa, integrada en su identidad. Balzac describe este proceso como una forma de duelo prolongado, en el que el tiempo no borra la herida, aunque le otorga una forma soportable. La vida familiar continúa, aunque ya no ofrece refugio emocional. Los hijos crecen y se distancian, siguiendo su propio camino. Julie experimenta una de las lecciones más amargas de la maternidad: el amor entregado no garantiza reciprocidad ni comprensión. Balzac retrata con crudeza esta soledad final, donde la mujer que ha vivido para los demás descubre que su sacrificio no le asegura compañía ni consuelo. Victor de Aiglemont permanece como una figura constante y distante. Su relación con Julie se ha transformado en una coexistencia correcta, carente de intimidad. El matrimonio, sostenido durante años por la costumbre y el deber, se revela como una estructura vacía de sentido afectivo. No hay enfrentamientos ni reproches abiertos, solo una separación emocional definitiva que ninguna de las partes intenta ya disimular.
A medida que Julie avanza hacia una edad más madura, su cuerpo refleja el paso del tiempo con mayor fidelidad que su espíritu. Balzac subraya el contraste entre la apariencia y la profundidad interior. La belleza juvenil se atenúa, aunque su mirada conserva una intensidad serena, fruto de la experiencia. La mujer de 30 años se convierte así en un símbolo de conocimiento doloroso, inaccesible para quienes no han atravesado la desilusión, adquiriendo un tono reflexivo y casi filosófico. Julie contempla su vida como un conjunto de decisiones condicionadas por las normas sociales y por una educación que la privó de una elección auténtica. No se juzga con dureza, ni busca culpables externos. Su análisis es lúcido y desapasionado. Reconoce que su error fundamental fue haber confundido la obediencia con la virtud y la resignación con la felicidad. Balzac utiliza este desenlace para formular una crítica contundente a la sociedad de su tiempo. La historia de Julie no se presenta como una excepción trágica, sino como un destino frecuente para muchas mujeres. El autor denuncia un sistema que exalta el sacrificio femenino y silencia sus necesidades emocionales, condenándolas a una infelicidad discreta y socialmente aceptable. La verdad definitiva que Julie alcanza no le proporciona redención ni consuelo pleno. Su lucidez no la libera del pasado, aunque le permite comprenderlo. En esta comprensión reside una forma de dignidad. Julie acepta su historia como parte inseparable de sí misma, sin ilusiones tardías ni esperanzas falsas. Su serenidad final no nace de la felicidad, sino de la aceptación consciente. La obra concluye con una sensación de melancolía sobria. Balzac no ofrece un cierre reconfortante ni una recompensa moral. El destino de Julie de Aiglemont queda marcado por la renuncia, la conciencia y la soledad interior. La mujer de 30 años emerge como una figura profundamente humana, portadora de una verdad que la sociedad prefiere ignorar, que el sufrimiento silencioso puede ser el precio de un orden construido sin considerar el corazón femenino. Con este desenlace, La mujer de 30 años se consolida como una de las obras más incisivas de Balzac en su análisis de la condición femenina, el matrimonio y la madurez emocional, dejando al lector frente a una reflexión incómoda y vigente. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.